de toda honra y de toda gloria. A Él le debemos la vida, la fortaleza y todo lo que tenemos. Por eso creemos en Él. Y yo creo que no haya uno aquí que no crea en Él, pues esa es la razón, ese es el motivo por el que usted está aquí en esta tarde. Vamos a decirle una vez más: y lo que harás en mí. El Señor ha comenzado una obra en nosotros. Señor, con gozo, con paz, con alegría, con fortaleza. A ti, Señor, traemos nuestros agradecimientos. Has escuchado y conoces, Señor, la necesidad también en los corazones. Padre, en esta tarde oramos por la familia Díaz. Estuvimos orando por Juan Obed Díaz. Y Señor, a ti te plació llevártelo a tu presencia, porque Él te conoció. Hoy te damos las gracias por el tiempo que le permitiste, Señor, a su familia tenerlo con. Ahora te suplicamos, Señor, para esta misma familia, Padre, para que tú le des fortaleza en este tiempo, porque cuando llega la ausencia es inevitable que no haya dolor, que no haya tristeza en el corazón, aun cuando sabemos, Señor, que aquellos que han creído en ti, Señor, van a ti y que van a un mejor descanso y que solamente se nos han adelantado en el camino. Pero Padre, mientras estamos aquí en esta humanidad,
y disfrutamos, Señor, de esas emociones que tú nos has regalado, que has puesto en nosotros, y que no solamente experimentamos alegría, gozos, placeres, sino que también experimentamos la tristeza, el dolor, en los tiempos de angustia, de agonía, en los tiempos de separación. Hay dolor, hay debilidades, y suplicamos por fortaleza en las vidas y en los corazones, Señor, de la familia Díaz allá en El Salvador, y aún a todos sus familiares que están alrededor del mundo. Esta es la petición, Señor, de nuestro hermano Salvador Ochoa. Así es que te rogamos, Padre Santo, para que acoges a esta familia, Señor, en tus manos poderosas, y que les des consuelo en estos tiempos. Oramos también, Señor, por Cintia López, por ese cáncer. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, suplicándote para que tú estés obrando. Te damos las gracias por los que ya han salido de peligro, de cuidados, y también por aquellos que en esta mañana estuvieron dando gracias, agradecidos contigo porque tu mano poderosa se manifestó al darles protección, Señor. Gracias te damos, Padre. Suplicamos, Señor, por tus hijos en todas partes del mundo. Suplicamos, bendito Dios, por tu iglesia en todo el mundo. Padre, por esas congregaciones, Señor, que están teniendo dificultades para poder reunirse por esta razón, Señor, por las normas o reglas. Padre, danos la sabiduría y ayúdanos, Señor, a no perder ni el ánimo, ni a desenfocarnos, Señor, sino a guardar nuestras convicciones, Señor, firmes, Padre, de que es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Amado Dios, te damos las gracias porque hasta ahora tú nos has sostenido. Gracias por los tiempos de angustia en los que nos permites a veces pasar, tiempos de prueba, pero Señor, en tus manos encontramos las delicias, Señor, al encontrar las respuestas que tú tienes para nosotros. Bendice a cada niño, a cada joven, Padre Santo, en esta tarde, a los adultos, a todos los que están aquí en casa, bendito Dios. Todo lo que haremos, lo que hemos hecho, Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón y suplicándote para que sean como dichos gratos delante de tu presencia, que todo honre, Señor, tu grandeza, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecir a tu pueblo en esta tarde. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Un gusto verles en la casa del Señor. ¿Verdad? Qué bueno es que a pesar de las situaciones que vivimos hoy en día, la iglesia busca la manera de estar reunidos, ¿verdad? Y por supuesto que extrañamos mucho el siempre andarnos saludando y dándonos saludos de abrazos, las convivencias, ¿verdad? El comer juntos, el disfrutar juntos, aunque en pequeños grupos lo hemos estado haciendo. No fue la excepción este día jueves, ¿verdad? Y pues es inevitable para algunos mostrar ese temor que existe en seguir, ¿verdad?, esos distanciamientos que se nos han pedido que tengamos, pero vivimos en un mundo y estamos expuestos a todos, escuchamos y leemos de todo, ¿verdad?, lo que algunos piensan y dicen de acuerdo a sus ideologías o a cómo es su fe, ¿verdad? Así podemos decirlo. Porque hay quienes, se cuidan demasiado y algunos hasta dejan de asistir a la iglesia, ¿verdad? Pero no dejan de faltar al trabajo. Algunos hasta enfermos han ido al trabajo. Me consta porque he visto a varios por ahí, no de la iglesia, ¿ok? No de la iglesia. Hablo del mundo en general, de la sociedad en general donde estamos. Algunos no quieren decir que están enfermos por no dejar de trabajar, ¿verdad? Y a pesar de eso, y bueno, es algo que tarde o temprano lo hemos estado diciendo, nos va a llegar. Algunos ya pasaron, algunos ni cuenta se dieron, ¿verdad? A lo mejor fue ahí un sencillo, simple dolor de cabeza o algo, ¿verdad? Y ya pasaron eso. Gracias a Dios que ya pasaron. En cuanto a esas pruebas, ¿verdad? Y lo decía mi hermano hoy, no sé si lo decía de esta manera, pero es como lo hemos escuchado en muchos testimonios. Hay personas que tenían cita para ir a hacerse el test
¿verdad? Y resulta que por alguna razón no pudieron atender a la cita y luego les llegó una carta, no habiendo ido, ¿verdad? Que eran positivos. Ajá. Entonces, algunos que, ¿verdad?, tienen todos los síntomas salen negativos, otros que ni sienten nada, solamente por requisito los mandan, o simplemente por seguridad van y se hacen la prueba y salen positivos. ¿Cómo está eso? No lo entendemos, ¿verdad? Y bueno, pero no caigamos en los temores, ¿verdad? Hay mucha mala información en todos lados, pero nosotros estemos seguros que tarde o temprano nos tendremos que ir de aquí, de este mundo. No importa la edad que tengamos. Gracias a Dios por lo que ya pasamos los 50, ¿verdad? Podemos decir, gracias a Dios, ya viví. Así le digo a cada rato a mis compañeros, ¿verdad? Cuando dicen que porque se resbala uno, porque se cae, le digo, ya alguien me anda jalando los pies de ahí abajo. Entonces le digo, bueno, ya gracias a Dios por los 50 que me dio, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes. Le digo, y cuando hablan de muerte y que alguien se va a morir, le dije, no, señores, el primero que se va soy yo, ¿verdad? Agarren línea. Entonces, pero tarde o temprano nos iremos de aquí, de una o de otra manera. Por más que usted se cuide y se proteja y se meta donde quiera meterse, cuando a Dios le plazca, usted se va. Y esto que está pasando y por el virus y que muchos ya se han ido, ¿verdad? Y por esa causa, ¿verdad? Es porque a Dios le plació. No importa todo lo que el hombre haga y ponga y si él es el que está poniendo las trampas o no, hay un soberano ahí arriba que permite todo eso. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Usted puede estar bien escondidito ahí en su casa y alguien por allá se le ocurre agarrar tirando balazo y sabe usted que el proyectil sube pero también baja y baja a una velocidad y causa muertes. Han habido muertes así, que nadie se ha explicado. No estoy enojado, ¿verdad? Pero hay cosas que suceden. Usted no tiene que tener temor por lo que está pasando. Eso sí, ¿verdad? Si usted quiere y se respeta, guarde, ¿verdad?, todas las indicaciones que le están mandando, cuídese, ¿verdad? Cuide de los que están ahí a su alrededor, pero no tenga temor, no tenga miedo. El mundo sigue, los trabajos van a seguir, necesitamos trabajar, ¿cierto o no es cierto? El trabajo es algo que se necesita, y así como se necesita el trabajo, también necesitamos de Dios. Necesitamos, ¿por qué necesitamos el trabajo? Porque necesitamos comer, necesitamos un lugar donde vivir. Por eso necesitamos seguir trabajando. Pero a veces nos esforzamos, ¿verdad? Y ponemos todo nuestra fuerza, nuestra energía en aquello que es perecedero, que es temporal. Y nos olvidamos que de ahí arriba, ¿verdad?, hay un lugar que se nos está preparando. Especialmente a los hijos de Dios, no debemos de tener temores. Amén. Ánimo, entonces, iglesia, seguimos adelante. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, yo quiero agradecerle al Señor, ¿verdad? A veces no tomo tiempo en el tiempo de la acción de gracias para darle oportunidad a otros. Pero estamos agradecidos con el Señor y mi hermano, ¿verdad?, nos recordaba esta mañana, el jueves, hubo un evento muy bonito en Lafi, ¿verdad? Un buen grupo nos acompañó. No recuerdo cuántos fuimos, pero fue un buen grupo. Pasamos un buen tiempo grato, gracias a Dios. Algunos pueden ver algunas fotos o videos, ¿verdad?, que ya están puestos ahí en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y gracias, hermanos, por haber hecho ese esfuerzo de acompañarnos. Fue una alegría tremenda, ¿verdad?, para la familia en Laughlin, la familia Chapa, ¿verdad?, nuestros hermanos que siempre están ahí al pendiente de las transmisiones y también pues fueron los que se bautizaron, ¿verdad?, tanto la mamá y sus dos hijos, la hermanita Xochitl, Frida y Máximos. Así es que gracias a Dios por esta familia que pues se imagina en 5 años más, en 10 años más, cuando estén celebrando un aniversario, y ellos como pioneros, ¿verdad?, como los primeros, los que estuvieron ahí, y todos aquellos, ¿verdad?, que hemos estado trabajando en esa obra, va a ser algo satisfactorio. Amén.
Así es que sigamos orando por ellos, sigamos orando por Laughlin, sigamos orando y sigamos, ¿verdad? Siempre cuando haya alguna oportunidad, ¿verdad? De apoyar esta obra, esta misión, pues estemos ahí. Así es que gracias a nuestros hermanos también, ¿verdad? Que han estado trabajando ahí, nuestros hermanos Tejeda, ¿verdad? Ellos han estado haciendo un trabajo allá, realizando esa labor de encargados de la misión. Así es que en esta tarde, mis hermanos, ¿verdad? Les quiero recordar que pues la misión todos los jueves a las 6:30 de la tarde tenemos la oportunidad de estar sirviendo allá. También las damas este viernes, los jueves se reúnen, bueno, a excepción de este jueves porque anduvieron algunos por allá, ¿verdad? Por Laughlin, apoyando la obra misionera. Vamos al capítulo 19 de Mateo. Quiero llevarlos a través de la escritura, los hermanos que nos están siguiendo también a través de la transmisión. Mateo capítulo 19, y vamos a hablar acerca del amor que Dios demuestra para los niños. ¿Cuántos saben que Dios ama a los niños? ¿Cuántos niños hay aquí? Todos somos niños, porque la Biblia dice que si no nos hacemos como estos niños, dice que no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos niños hay aquí? Es todo, miren, ahora sí. ¿Dónde están sus papás? Mateo capítulo 19, versos 13, 14, vamos a revisar la escritura, ¿verdad? En esta oportunidad es una ocasión muy importante, capítulo 19 de Mateo. Y voy a invitarlos a que, puestos de pie una vez más, ya solamente por un momentito, son 3 versos, donde Jesús bendice a los niños. ¿Ya estamos ahí? Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Voy a leer una vez más. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que siempre nos dirige, nos corrige, nos reprende, nos enseña, nos corrige. Gracias. Gracias, Señor amado, porque es viva y es eficaz. Y no es que se moldea a nosotros, sino que nos moldea, Señor, a la forma como que tú quieres darnos. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, también nos das limpieza, nos purificas. Y en esta tarde, Señor, te suplicamos para que agudes el oído, Señor, el oír, el entender, el comprender, Señor, tu palabra. No solamente en nosotros los adultos que hemos escuchado quizás una y otra vez predicaciones como estas, sino que a los niños puedan sentir también, Señor, el amor tuyo a través de estas palabras. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Tomen asiento, mis amados. En las porciones bíblicas, ¿verdad? Hay 3 evangelios que coinciden en relatar este acontecimiento tan importante, tan tierno, podemos decir, ¿verdad? ¿Sabe usted que a los padres se les llega a veces por medio de los hijos? Cuando usted ve a una pareja, una familia por ahí, y usted empieza a chulear a los hijos, a los niños, usted ya tuvo buena entrada ahí y empiezan a tener una conversación, ¿verdad? Y empiezan a hacer amistad rapidito. ¿Por qué? Porque está elogiando algo que representa un tesoro valioso para ellos, para la familia, para los padres. ¿Cierto o no es cierto? Pero nadie vaya a pegar un chisquido por ahí como un regaño o un mal gesto para un hijo por un mal comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Ya se hizo de enemigos y están empezándole a salir de los mazos
de todos los burritos de, ¿cómo se llama esa hierba que come aquel hombre que se le hacen los... Popeye, ¿qué es lo que comen? Espinacas, ¿verdad? Y empieza ya a rechinar los dientes y a hacer los ojos y empieza a mostrar, a poner una actitud, ¿verdad?, de no tan buenos amigos. ¿Por qué? Porque nos están, ¿verdad?, dando donde más nos duele, que son los hijos, porque nos están, ¿verdad?, aporreando a nuestros becerros de oro. Porque muchas veces nuestros hijos los llegamos a idolatrar. No quiero decir que no los vamos a proteger, a cuidar, ¿verdad? Y a esas cosas no, a defender, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero vamos a ser justos, ¿verdad? En cuanto vamos a ser sabios. Entonces, pero a lo que voy es que es a través de los hijos a veces que llegamos a tener una buena amistad con algunas personas. Y entonces imagínense por un momento, ¿verdad? El Señor Jesucristo está hablando, quizás poquito antes estaban hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? Y que no era bueno divorciarse y están en ese tema. Y entonces dice que son presentados unos niños, ¿verdad? Los traen para que Él pusiese las manos sobre ellos y orase. Voy a explicar en esta tarde que dentro de la sociedad judía había ¿cómo lo explico esto? Ellos usan un Talmud, que es como una medida, una forma de reglas o de costumbres que ellos tienen, que acostumbran a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hacen fiesta cuando el niño es destetado, al octavo día, que esto es un mandamiento para ellos, ¿verdad? Por causa del pacto que hizo Dios con Israel. Pero dentro de esas costumbres, ¿verdad?, para ellos tenían escrito y ellos seguían estas como tradiciones, donde dice que traían a los hijos para que los maestros o los hombres que consideraban sabios, aquellos que eran como sobresalientes, conocedores de la ley, aquellos que eran reconocidos como una autoridad, los traían ante ellos para que poniendo las manos sobre ellos, los bendijeren, para que pudieran a través de esa oración que hacían sobre ellos, ¿verdad?, obtener la bendición. Ellos creen, y hasta ahora creo todavía lo practican, la bendición, ¿verdad?, que se transmite a través de la imposición de manos. Y es por eso que en el Nuevo Testamento vamos a ver al apóstol Pablo orando, ¿verdad?, de imposición de mano y esas cosas que tienen que ver con la cultura o con la sociedad judía. Bien, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos la mano, se fue de allí. Jesús me ama. ¿Cuántos se saben ese canto? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la vida. Ok. Pero a mí ya se me está olvidando porque era muy niño cuando... Y todos los que hemos crecido dentro de la iglesia, en la escuela dominical nos han enseñado desde niños que Dios nos ama. A ver, ¿qué niño hay aquí que no sabe que Dios le ama? ¿Verdad que todos sabemos que Dios nos ama? Entonces nacimos o crecimos, ¿verdad?, sabiendo que Dios nos ama. Este tipo de sentimientos amorosos, ¿verdad?, no carece de cimientos bíblicos, pues lo vemos aquí en la Escritura. Este pasaje, que quizá más que cualquier otro pasaje, provee ese fundamento bíblico, y podemos imaginarnos en un momento, ¿verdad? ¿Cómo se imagina usted al Señor Jesucristo? No quiero que se forme una imagen en su mente, solamente imagínese por un momento, ¿verdad?, al Dios de la gloria, el Hijo de Dios que anda aquí sobre la tierra, anda haciendo sanidades, anda curando enfermos, anda sanando, anda perdonando pecados, ¿verdad? Las enseñanzas de Él con autoridad, de tal manera que se sienten abrumados y celosos los religiosos, los de la autoridad,
comunidad religiosa en esos tiempos, ¿verdad? Supuestamente aquellos intérpretes de la ley, conocedores de toda la ley, los que estaban ahí solamente para hacer cumplir la ley, ¿verdad? Que nadie se saliera de eso. Y cuando ven que Jesús tiene autoridad, la manera como enseña, cómo tiene seguidores, las multitudes lo seguían y los hechos que estaba realizando, y luego que las gentes venían y traían a su niño para que él pusiera sus manos. Entonces este personaje que está creciendo en esa, vamos a decir, fama, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se imagina usted aquel maestro, a aquel hombre, ¿verdad? Al Señor Jesucristo tomando ese tiempo para recibir a los niños? Entonces, quizá para los discípulos esto les parece, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Él está enseñando, Él está haciendo cosas importantes, Él está ocupado. ¿Cómo es posible que Él va a desperdiciar tiempo en cosas triviales como estas, ¿verdad? El hecho de que pierda tiempo ahí recibiendo a los niños. Y entonces, ellos pensaban de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Porque por lo regular, una persona que es destacada, una persona importante, muy pocas veces va a tener tiempo para cosas que podemos decir insignificantes o para cosas pequeñas. ¿Cómo se siente usted si en alguna ocasión ha estado cerca de un personaje importante? Bueno, en alguna ocasión, en alguna oportunidad, yo me acuerdo hace muchos años, ¿verdad? Cuando íbamos a conferencias, hace mucho tiempo que no asisto a una de ellas, pero cuando habían convenciones, cuando habían personajes importantes que a veces uno solamente ve o ha leído un libro o lo ha visto por televisión, ¿verdad? Pero que estamos en un lugar donde hay mucha gente. Y usted dice, bueno, cuando menos, ¿verdad? Saludarlo, decirle gracias por ese libro que me impactó o que influyó en mí para, ¿verdad? Algo, pero sin embargo no sucede, porque está rodeado de mucha gente y está ocupado, y llega uno y le pregunta una cosa, y llega otro y le pide un consejo, y llega alguien más, y el caso es que no hay tiempo. Y se imagina usted al Maestro, al Señor Jesucristo, rodeado de tanta gente, quizás enfermos, quizás personas haciendo preguntas. Le digo que venían de un tema, a lo mejor estaban hablando del matrimonio, ¿verdad? Y entonces, y eso lo lleva a que algunos de los que estaban ahí, dice que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos. Bueno, los padres en esta escena querían que Jesús tocara a sus hijos, que bendijera a sus hijos, que orara por sus hijos, y creo que estaríamos de acuerdo en que ellos, ¿verdad?, no serían los únicos padres que querrían traer a sus pequeños a Jesús, sino que yo sé que nosotros como padres ardemos en el deseo de que nuestros hijos vengan a Jesús. Aquellos que hemos experimentado de que nuestros hijos abandonen las filas de las que han crecido, por supuesto que seguimos rogando y seguimos orando al Señor para que el Señor, ¿verdad?, los traiga, y queremos que vengan a Jesús. Entonces ese es el mismo anhelo, ¿verdad?, que estos padres tenían en el sentido espiritual, de traer a sus hijos a Jesús. Entonces, como padre, ¿verdad?, vivimos en ese deseo. Cuando realmente comprendemos que en este mundo, mis hermanos, es pasajero, todo lo que hay es temporal, y que un día vamos a morir, y que solamente hay dos caminos que podemos escoger, ¿verdad? La vida eterna, o lo otro llega fácil sin que lo escojas. Simplemente tienes que escoger el camino de la vida, el camino de la bendición, el camino del bien. Y entonces, aquel que rechaza ese camino está aceptando el infierno, ¿verdad? Pocas veces lo decimos de esta manera, pero eso es. Todo aquel que rechaza el cielo está aceptando el infierno, porque no hay otro lugar, no hay un lugar intermedio. Entonces, todos queremos que nuestros hijos sean salvos. Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Trae tanta esperanza cuando tenemos la confianza de que hemos traído a nuestros hijos a Jesús, ¿verdad? Ya sabemos que si mueren, sabemos para dónde van, pero sabemos que mientras están aquí, sabemos a quién les pertenece. Amén.
Entonces, cuando vemos, yo creo que debe haber satisfacción en nuestro corazón cuando vemos que nuestros hijos están sirviendo al Señor, ¿verdad? Cuando van creciendo y que ya no es necesario que nosotros los traigamos a la fuerza, sino que voluntariamente ellos se meten en las filas, ellos empiezan a servir y se esfuerzan y son responsables y empiecen a madurar y a crecer y edificarse y edificar a otros a través de su vida, a través de lo que enseñan, ¿verdad? Porque vamos a tener también jóvenes que dan clases, jóvenes que enseñan. Entonces, es interesante señalar la palabra al final del versículo 13. Dice que les traían, sin duda eran papás, y está en la forma masculina, indicando que no solo eran madres, sino probablemente eran padres, ¿verdad? Los que traían a sus hijos, habiendo escuchado al maestro. Apenas, ¿verdad? En el el capítulo 18, estamos viendo cómo el Señor había tomado y en varias ocasiones usó a los niños como una figura para enseñarles a ellos acerca del reino de Dios. En alguna ocasión dijo que si no nos hacemos como ellos, dice que no podemos entrar en el reino del Padre. Entonces, hablamos entonces de lo atractivo que el Salvador fue para los niños, ¿verdad? Tierno, amoroso, ponía sus manos, los tomaba en sus brazos. Entonces, Él hablaba como hablaba y lo que hizo en su ministerio, ¿verdad? De sanidad, en su ministerio de enseñanza, y ellos habrían anhelado traer a sus hijos como nosotros anhelamos que nuestros hijos vengan a Él. Ahora, como puede ver, era una costumbre hacer eso en la sociedad judía. Ellos habían sido criados para hacer eso, ¿verdad? Estaban enseñados así. Entonces lo repetían una vez de tal manera que se hizo una costumbre, una tradición. Y en el Talmud decía que ellos debían traer a sus hijos a cualquier gran maestro de la ley para que los pudiera bendecir y orar por ellos. Y ellos habían hecho eso, ¿verdad? Lo trajeron al maestro de maestros. Entonces, un padre traía a su hijo en la infancia a la sinagoga, él oraba por su propio hijo y después él entregaba a ese hijo a un anciano y el anciano oraba por ese hijo y después se lo pasaba al siguiente anciano y los pequeños niños seguían ahí la fila de ancianos, cada uno de ellos orando por el niño. ¿Por qué? Porque ellos creían que estos hombres representaban a Dios de manera especial, que servían a Dios de manera especial, que oraban de manera especial, tenían una proximidad, una cercanía al corazón y al alma de Dios, ¿verdad? Tenían una vida de oración, que tenían más fe, más poder quizás que algunas personas normales tenían, y anhelaban que esas personas oraran por sus hijos. ¿No es cierto que muchas veces pasa con nosotros también eso? Que a veces recibimos llamadas, ¿verdad? Y no quiero decir que está mal, ¿verdad? Nos gusta, a mí me encanta que me manden mensajes, ¿verdad? Pastor, vamos a salir, vamos a ir a tal parte, ¿verdad? Queremos que nos tengan sus oraciones. Mire que estamos en una situación legal, ¿verdad? Estamos tratando de conseguir esto y el otro, ¿verdad? Y necesitamos apoyo de oración. Y estamos para eso, ¿verdad? Necesitamos, y la oración, ¿verdad? Tengo un tío enfermo, etcétera, y estamos ahí para eso, para el apoyo de la oración. Pero yo espero que no en su corazón crea que mis oraciones van a ser mejor contestadas, mejor escuchadas que las suyas. Todos somos escuchados. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted aceptó al Señor como su Señor y Salvador? Usted es hijo de Dios, igual que yo, ¿verdad? Pero de alguna manera esa idea, ¿verdad? La tenemos. Oh, voy a orar, voy a pedirle al pastor que ore, voy a pedirle a aquel hermano, porque se me hace que viene espiritual. Yo sé que a él sí Dios lo va a escuchar, ¿verdad? Que me dé unos $5 de aumento del trabajo, me lo merezco, ¿verdad? Entonces, esa era la idea que ellos tenían, ¿verdad? Al traer a sus hijos para que oraran a aquellas personalidades grandes. Bueno, conforme tenemos, ¿verdad? Hoy en día, le digo que creemos eso porque tenemos, ¿verdad? Nuestros familias dentro de nosotros, y es algo que hemos hecho a través de nuestra vida cristiana. Hemos visto que nos nace un hijo, ¿verdad? Y lo traemos, ¿verdad? En cuanto ya pueden venir al templo, lo traemos. ¿Para qué? Para ser dedicado, para ser presentado al Señor, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y por eso les decía que esta tarde es una tarde especial para la familia Lanusa, ¿verdad? Guevara, que ellos estarán presentando a sus niños en esta tarde. Entonces, los bebés los traemos, ¿para qué? Para ser dedicados
dedicados al servicio de Cristo, para que los pastores, los ancianos oren por ellos. Eso es algo muy especial en el corazón de los padres, ¿verdad? El sentir que la bendición, que la oración y ese en forma de ritual que se hace, ¿verdad? En beneficio de nuestros hijos. Ahora, quiero que observe una palabra importante, la palabra niños. Hay muchas palabras en el Nuevo Testamento para niños, pero la palabra que está usando Mateo para niños es paidia en griego, que paidia, esa palabra significa niños pequeños, pero no dice qué tan pequeños. Pero cuando leemos el relato que dice Marcos en el capítulo 10, ¿verdad? Marcos menciona la palabra brefos. Entonces, mientras que Mateo de manera general dice niños, Marcos nos dice qué tan pequeños, brefos, y esa palabra significa un bebé que está lactando, un infante. De hecho, si vamos más a la escritura, también vemos que la palabra brefos está usada en Lucas, está usada en Marcos, está usada en Lucas cuando María visita a Elizabeth. ¿Recuerdan? Si ha leído esa escritura, dice que María está embarazada, la que está embarazada es esta Elizabeth, ¿verdad? Ya con 6 meses de embarazo, y cuando María llega, dice que la criatura salta. Ahí, ese ser que está en el vientre de Elizabeth es considerado un cefos, o sea, brefos es la palabra, ¿verdad? Para decir feto. O sea que es considerado aún antes de nacer, ¿verdad? Se usa esa palabra brefos para niño, un lactando. El apóstol Pedro en 1 Pedro 2:2, cuando dice que deseemos como niños recién nacidos, es la misma palabra, brefos. Y es la palabra que está usando Marcos y Lucas cuando dice que los brefos, los niños, eran traídos a Jesús, y luego cuando dice que los toma en sus brazos, quiere decir que pues eran bebés, ¿verdad? Aunque Mateo, bueno, en algunas ocasiones dice que tomaba a los niños, ¿verdad? Y podían ser ya niños más grandes, de tal manera que los podía sentar en sus rodillas. Entonces, hay la historia de una familia, ¿verdad? Que tuvieron una niña y escribieron, ¿verdad? La historia o el testimonio del dolor que sufrieron, que pasaron. Una niña de aproximadamente unos entre 10 y 15 años, ella, yo creo que menos de 15 años, pero dice que por los últimos meses la madre había escuchado orar a la niña diciéndole: Jesucristo, yo ya me quiero ir contigo. Pero no porque tuviera, o sea, no se sentía el deseo ya de morirse porque estaba desanimada o desilusionada de esta vida, sino que en alguna ocasión la madre se acercó y le preguntó: ¿por qué quieres que Jesucristo ya te lleve? Dijo: bueno, porque es que no me gustaría crecer tanto, dijo, de tal manera que yo ya no pueda sentarme en sus rodillas. ¿Verdad? Y bueno, tristemente, ¿verdad? Meses después, porque este es el testimonio de la madre, dice que sucedió un accidente trágico en el que pues la niña, ¿verdad?, fue impactada y murió. Entonces, vino paz al corazón de la madre, ¿verdad? Porque pues sabía dónde estaba su hija, ¿verdad? Sabía con quién se había ido. Entonces, vamos más adelante. Cuando pensamos en Jesús amando a los niños pequeños, ¿verdad? Solo quiero añadir este comentario: Jesús no fue sentimental de manera superficial hacia los niños. Él sabía que eran pecadores. A lo mejor esto va a impactar, ¿verdad?, su corazón, pero escuche bien. Aquí ya es cuando se mete uno en teología y todas esas cosas, ¿verdad?, más profundas, ¿verdad?, van a haber a veces controversias. Aún sabiendo que que eran pecadores, él sabía que habían nacido de la carne, y aquello que es nacido de la carne, ¿qué es? Bueno, capítulo 3, verso 6 de Juan nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Él sabía lo que David dijo que era verdad en el Salmo 51:5. Dice: en pecado me concibió mi madre.
Entonces, había un principio de pecado operando desde la concepción, a partir de la concepción. No es que tenía una idea de que los niños son justos o santos o puros o inocentes o libres de contaminación. Entonces, aquí vienen los padres en el proceso de traer a sus bebés a Jesús, y dice al final del versículo 13 que los discípulos le reprendieron. Marcos enfatiza el tiempo imperfecto, de nuevo, la naturaleza continua de la reprensión. Dice que mientras ellos venían, mientras traían, los estaban reprendiendo. Entonces, esa palabra que también es fuerte, esto era como que los estaban amedrentando y los estaban como amenazándolos, ¿verdad? La palabra original dice que es bastante pesado, ¿verdad? Cuando dice que estaban reprendiéndolos. Entonces, ¿verdad? El Señor, molesto por esta situación que mira, y estamos, ¿verdad? Él los reprende a ellos. Ahora, en este punto, el verso 14, Jesús dijo: dejad. Y además, lo que no nos dice es lo que Marcos nos dice en el capítulo 10, versículo 14, que Jesús estaba enojado con los discípulos. Una versión diferente usa la palabra indignación o indignado, ¿verdad? Jesús estaba indignado con ellos. Otros usan estaba furioso con ellos, ¿verdad? Pero esta palabra, ¿cómo? ¿El Señor Jesucristo furioso? ¿Verdad? A nosotros no nos cabe la idea. Solo 2 o 3 veces Él realmente se enojó con ellos. Se frustró mucho cuando vio la poca fe de ellos. ¿Se acuerdan? Cuando iban en la barca, el viento se levantó y le dice: hombres de poca fe. Yo creo que se lo dijo, ¿verdad? Como en un estado como de frustración. Se decepcionó de ellos en algún momento, pero realmente enojado, bueno, quizás unas cuantas veces. Él estaba molesto, ¿verdad? Cuando vio a aquellos que estaban en el templo, habían convertido el templo, la casa de oración, en cueva de ladrones. Bueno, pueden haber razones por qué el Señor Jesucristo tuvo ese comportamiento, ¿verdad? Para recibir a los niños. Dice que Él amaba a los bebés, los amaba. Él sabía que eran nacidos una creación de Dios. ¿Quién no? ¿Verdad? Yo creo que hasta el hombre más rudo en este mundo, cuando ve a una criatura, y especialmente si es de sus genes, ¿verdad? Sangre y hueso, ¿verdad? Yo creo que se pone medio romántico ahí, ¿verdad? Tierno, ¿verdad? Y quizás algunos siendo tan toscos, ¿entiendes la palabra? Rudo, tosco, ¿verdad? O sea, alguien que no, pues es suave, ¿verdad? Alguien que no es tierno. Y entonces tienen miedo a veces lastimar algo tan delicado, ¿verdad? Como una criatura tan pequeña. Y entonces, bueno, Él sentía un afecto tierno hacia los niños. Parecía claro como si los discípulos estuvieran careciendo pues totalmente de ese sentimiento, ¿verdad? Con la actitud que estaban mostrando. Es posible que el Señor Jesús estaba molesto con ellos porque Él también pues amaba a los adultos, ¿verdad? Y lo que les explicaba hace rato, si alguien daña a sus hijos, es difícilmente, ¿verdad?, usted va a conseguir la amistad de esas personas. Por esa razón que dentro de las escuelas bíblicas, dentro del trabajo que muchas veces las iglesias hacen, el trabajo con niños primeramente, porque cuando los niños, ¿verdad?, son bien tratados, llegan a la casa, empiezan a dar la noticia, lo que aprendieron, ¿verdad?, es a través de ellos que se llegan al corazón de los padres. Entonces, también, ¿por qué? Porque cuando se es niño, usted le dice a un niño más pequeño acerca de Dios, él nunca pregunta con extrañeza o sorpresa que ¿quién es Dios? ¿Alguna vez usted ha hablado con sus hijos acerca de Dios? Especialmente cuando son pequeños. Y verdad que ellos no lo van a cuestionar. No van a decir, ¿y quién es Dios? ¿Verdad? Pero porque usted los va enseñando y ellos van creciendo y ellos no tienen problemas para juntar sus manitas y orar. Ellos porque usted les modela, ellos van a hacer lo que ven hacerlo usted. Yo recuerdo, y a mí eso me satisfacía mucho cuando llegábamos al templo y nos arrodillábamos ahí, y mi hijo, el mayor, apenas iba, ¿verdad?, empezaba a caminar, ¿verdad?, y llegaba y hacía lo mismo.
Entonces, cuando nuestros hijos nos ven y van modelando ese camino, ¿verdad? Van haciendo lo que ven a los padres, y los hijos empiezan a ver que uno canta, que uno toca, ¿verdad? Y ellos se van interesando en ello. Bueno, aunque mis hijos pues han aprendido, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando le enseñamos a los niños desde pequeños, ellos no tienen ningún problema, no van a cuestionar absolutamente nada acerca de Dios. Entonces, el que vengan los bebés a Jesús es muy importante. ¿Por qué? Porque al final del versículo 14 dice, porque de los tales es que es el reino de los cielos. Entonces, esto es una declaración muy importante, de los tales. Aquí Él no está diciendo, estos niños en el reino de los cielos, estos niños pertenecen al reino de los cielos. Él está diciendo, de los tales como estos, y Él va más allá de estos niños pequeños, para incluir en esa categoría al decir de este tipo, que tienen un lugar en el reino, bebés como estos bebés. Él no está aislando a los bebés elegidos de los no elegidos. Y noten que aquí no hay bautismo de niños. Amén. Tenemos algunas denominaciones muy cercanas a nosotros que, bueno, dentro de su doctrina ellos enseñan que, ¿verdad?, que se deben bautizar a los niños. Bíblico no es, ¿verdad?, pero no discutimos eso. Aunque en su doctrina diga eso, yo no he visto la práctica de ello en el tiempo que yo pude conocerlos. Ahora, aquí hay un pacto, ¿verdad? Perdón, no hay un pacto de padres. Estos pequeños pertenecen al reino. Esa es la razón por la que yo creo con todo mi corazón que cuando un bebé muere, ese bebé entra a la presencia de Dios, porque de manera única está bajo el cuidado del Rey. Amén. Porque dice que de los tales es el reino de los cielos, pero sabemos que nuestros hijos están en peligro desde el momento en el que ellos ya empiezan a tener ese discernimiento entre el bien y el mal, y empiezan a decidir. Desde ese momento ellos ya están en peligro, y nosotros como padres, por esa razón, tenemos un trabajo que tenemos que hacer con ellos: enseñarles quién es Dios. Creo que una razón por la que, ¿verdad?, la tasa de mortalidad es tan alta en los países no cristianos es porque, bueno, a veces pensamos que es porque el Señor se está llevando a esos pequeños con Él antes de que puedan crecer en una cultura que se hace tan difícil en el que ellos lleguen a crecer. Es posible, ¿verdad? Bueno, ¿sabe usted que hay lugares donde hay mucho maltrato hacia los niños? Y alguien relataba acerca de sucesos, ¿verdad? A veces pasan noticias insólitas, noticias que después de usted a veces hasta el sueño se le va. Pero ¿ha visto usted a lo mejor alguna noticia o escuchado de padres cómo maltratan a sus hijos y llegan aún hasta matarlos? Hay sociedades y hay culturas donde eso es terrible. Tristemente, ¿verdad?, niños mueren, pero ellos están en un mejor lugar. Creo que ahí está la confianza maravillosa que nuestro Señor tiene aquí. No creo que el Señor podría haber dicho lo que dijo de manera tan amplia cuando dijo, de los tales es el reino de los cielos. Si Él hubiera estado lidiando con algún tipo de elegidos y no elegidos, o algún tipo de pacto con los padres, o algún rito o ritual, creo que la única manera en la que Él puede decir que pertenecen al reino de los cielos es porque es una realidad. Ahí no hay, ¿verdad?, que por esto o por lo otro, no. Él dijo, los niños de los tales es el reino de los cielos. No dice qué nacionalidad, ¿verdad?, o qué, no. Entonces, ahora, eso ya es meterse en problemas. Cuando decimos si eran salvos o no eran salvos, no, solamente decimos que ellos tienen un privilegio, un cuidado especial de parte de Dios. Cuando el rey David, ustedes se acuerdan esa historia en 2 Samuel capítulo 12 verso 23, cuando él dijo,
que su hijo, ¿verdad?, era muy pequeño, era un niño, ¿verdad?, y él murió. El rey David dijo: él no puede venir a mí, pero yo iré a él. Y claro que David sabía que él estaba hablando, pues, de la muerte, ¿verdad? Pero él también estaba hablando también del hecho de que en la muerte volvería a ver al hijo que amaba. Eso es algo que nos consuela, mis hermanos. Cuando un familiar muere en Cristo y cuando nosotros creemos en Cristo y sabemos que un día vamos a dormir y vamos a dormir en Cristo, ¿verdad? Nos consolamos con eso, de que un día lo volveremos a ver. Y no quiero cortarle la ilusión, ¿verdad? Porque, pues bueno, de acuerdo a la Escritura, es muy posible que no nos conozcamos. Ya la corté, ¿verdad? Posible que no. Pero créame que cuando usted llegue a aquel lugar, vislumbrado por todo lo que hay, por el lugar donde está, ni se acordará si tuvo esposo o esposa o hijos o suegra. Amo a mi suegra. Él los tomó en sus brazos, colocó sus manos en ellos, los bendijo. Lucas nos dice que él añadió un comentario más conforme tenía a esos pequeños en su brazo. Él dijo: de cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Quiero empezar a cerrar ya. 5 palabras que usted en cierta manera puede apuntar en algún lugar, y creo que eso nos va a ayudar. Como padres, escuche bien, como padres, y especialmente quiero dirigirme, pues, ¿verdad?, a mis hermanos que presentan a su niño en esta tarde, a Santiago Yair. 5 palabras. La primera: recuerda. Recuerda. En otras palabras, al traer a sus hijos a Jesús, debe recordar en primer lugar que Dios creó a sus hijos. Dios creó a los niños. ¿A quién le pertenecen los niños? A Dios. Los hijos no son nuestros, los hijos son prestados. Ellos le pertenecen a Dios. Todo niño es una obra directa de su mano creadora. El Salmo 139:13 dice David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios hizo a todos los niños, ¿verdad? Cuando mi hermanita recitaba este salmo, ¿verdad?, dije: aquí también viene. Segundo lugar, Dios le dio a ese niño a usted como un regalo, pero no es suyo, le sigue perteneciendo a Dios. Salmo 127:3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre, su bendición. Dios hizo ese hijo y Dios le dio ese hijo a usted como un regalo, pero para que usted lo administre durante el tiempo que todavía esté bajo su autoridad. Ese hijo debe ser una bendición para usted, porque el Salmo 127:4 dice que como las saetas en la mano del valiente, así son los hijos en la voluntad de uno. Bienaventurado, doblemente feliz es el hombre que se llenó su aljaba de ellos. Los hijos, hermanos, son una bendición para usted. Dios los hizo, Dios se los dio para bendecirle. ¿Se imagina? Dijo: bueno, pues si los hijos son bendición, pues voy a tener bastantes, ¿verdad? Entre más hijos tenga, más mejor me va a ir, ¿verdad? Ya cuando trabajen, yo creo que me van a mantener. Sí, tú. Se vale soñar, dicen por ahí. Pero la Biblia dice que son una bendición,
que Dios nos los ha dado como una bendición. Dice que ha llenado su aljaba. Recuerde esto, si Dios los hizo y Dios los dio, y Dios los dio para hacer una bendición, entonces Dios quiere que escuche bien, que los devuelva para su uso. ¿Cuál fue la oración de Ana? ¿Ha leído la historia en 1 Samuel capítulo 1, donde dice que Ana no tenía hijos? Pero cuando ella vino, oró, ¿verdad? Y porque era afrentada por su rival, ¿verdad? Que la hacía sentir como una mujer inútil. Y dice que ella lloró delante de Dios, derramó su alma y dice que, ¿cuál era la promesa que ella hizo? Tú me lo das, pero yo te lo devuelvo a ti. Y recuerde que cuando un hijo se pide a Dios, llega a ser alguien prominente. ¿Quién fue Samuel? El último juez de Israel y el mejor. Un gran hombre. Un gran siervo de Dios. Pero Dios no solamente se quedó con Samuel, sino que aquella mujer que su vientre había estado cerrado por muchos años, experimentó ser madre, creo que 7 veces más, o 3 veces más. Alguien sáqueme de esa duda. Porque tuvo más hijos e hijas. Entonces los niños, mis hermanos, ¿verdad? Dice la Escritura, Proverbio 22:6, y usted se lo sabe muy bien. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Esa es la razón por la que también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 4 dice claramente: criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, porque la tarea que usted tiene es devolver a sus hijos a Dios. Esa es su mayordomía, eso es la responsabilidad suya. Entonces recuerde de dónde vienen y a dónde deben regresar. Es una responsabilidad de nosotros, mis hermanos, como padres, guiar otra vez a nuestros hijos, porque vienen de Él y son para Él. Entonces, ahora, otra cosa. Dijimos que debemos recordar de quién son. Ahora debemos enseñar, esa es la segunda palabra, enseña. Somos llamados, creo yo, por Dios a enseñar. Los niños tienen un conocimiento limitado, tienen una capacidad de razonamiento limitada. Pero ahora regresemos al Pentateuco, y esta mañana estuvimos hablando de eso en la escuela dominical, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos la responsabilidad. Capítulo 6 de Deuteronomio, versos 6, 7, 8, ¿verdad? Vamos a dar un vistazo a esto. Debemos de recordar de quién son, de dónde vienen, a dónde van, regresar, y debemos enseñarles, y aquí está cómo. Yo creo que Dios le dio esto a Moisés desde el principio con su pueblo, porque es tan elemental, no ha cambiado, son tan importantes los principios aquí. Versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, si usted va a enseñarle a sus hijos, todo comienza que aunque usted adore al Dios correcto de la manera correcta, no hay ídolos, usted no le puede enseñar a menos que se comprometa usted a esa religión o esa enseñanza verdadera, a esa conexión con Dios. Entonces usted tiene que enseñarle. ¿Y cómo vamos a enseñarle? Hermanos, modelándoles. ¿Sabe que se me fue otra escritura que traía por aquí? Bueno, pero llegamos al momento, ya regresó, ¿verdad? Algo que quería comentar, por ejemplo, en el tiempo de Josué, el pueblo se había apartado tanto de Dios, que dice la escritura que llegó el momento en el que Josué les tuvo que decir: hey, escojan a quién adorarán, a los dioses que adoraron sus padres allá, o a Jehová de los ejércitos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ellos fueron confrontados. Y luego, cuando comenzamos a leer Jueces, ¿verdad? Hay una parte en la escritura, también no recuerdo ahora el capítulo, pero lo hemos leído también,
¿verdad? Donde dice que se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque los padres dejaron de transmitir esa enseñanza. Hoy día, mis hermanos, hay una sociedad y hay generaciones que van creciendo exactamente igual, que no creen ni tienen entendimiento ni conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaron a sus hijos. Hoy los hijos están de mi edad, o ¿verdad?, o más jóvenes, pero están creando también una generación. Y se levanta en el mundo una generación de jóvenes que están siendo fácilmente dirigidos por ideologías, pensamientos, y es por esa razón que tenemos hoy día, se imagina toda esa liberalidad, donde usted puede hacer una encuesta a 1000 personas, 5000 personas acerca de que, ¿qué le parece? ¿Usted piensa que debe ser correcto esto de que un hombre y un hombre se casen y que armen una pareja? Oh, mientras no se meta con nadie, yo creo que la opinión va a ser de todos, ¿verdad? No, es que son bien buenas personas, dicen muchos. Me dice un compañero de trabajo, yo tengo una vecina, dijo, una se mandó hasta no sé qué, dijo, ahora está hasta más barbona que yo. Ella es el hombre. Dice, y hasta envidia me da, dijo, la barba tan cerrada que tiene. Dijo, pero son unas lindísimas personas. Así está el mundo, sin conocimiento de Dios, sin temor a Dios. Entonces, mis hermanos, volvemos al punto donde nosotros somos los responsables. Ya dijimos, ¿verdad?, que vamos primeramente, ya se me olvidó a mí también, vamos a enseñarles. La primera palabra es recordar que son de Dios. Segundo, vamos a enseñarles, ¿verdad? Y así vamos a ir avanzando porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Entonces, estos llegaron al momento en el que se habían desviado tanto de Dios. Josué les tuvo que decir, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y aquí llegamos, donde usted tiene que recordarles a través de su modelaje. Usted tiene que enseñarles quién es Dios. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron dentro de un hogar cristiano, pero donde los padres nos tenían versículos bíblicos ahí en las paredes, no imágenes, no ídolos, sino versos bíblicos. Y yo me acuerdo que mi abuelo tenía unos ahí escritos en la pared, no recuerdo, no sé quién se lo escribió, alguien tuvo que haberlo escrito, no sé quién fue, pero él tenía ahí escrito, ¿verdad? Y era inevitable que no lo viéramos cuando íbamos a dormir con él, ¿verdad? Ahí en su casa, pues su casa, ¿verdad?, tenía sala, tenía cocina, tenía cuartos, tenía todo en un solo cuadro. Una casa pequeña. Entonces, pero había un letrero que decía, ¿te acuerdas, carnal? También decía otro, ¿verdad? Cuando estábamos acostados podíamos ver, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo creo que de ahí me lo aprendí, que solo tú, Jehová, vas a seguir confiado. Y en la casa yo me acuerdo que habían papeles también escritos, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde y haga, ¿verdad? Habían palabras escritas, versos escritos que nos ayudaron a nosotros, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es algo que nosotros debemos repetir una y otra vez a nuestros hijos. Los judíos de su sociedad lo hacen con sus hijos pequeños. Nosotros debemos hacerlo, ¿verdad?, con nuestros hijos, pero muchas veces lo que tienen nuestros hijos en sus cuartos son pósters. Y a veces unos monos, ¿verdad?, que lejos de dar paz dan miedo. Bueno. Debemos modelar, usted debe recordar, debe enseñar y debe modelar, y es aquí donde está la clave. Alguien que hace concesiones no puede transmitir convicciones a nadie. Usted nunca va a hacer que sus hijos vivan el tipo de vida que usted no está dispuesto a vivir, a menos de que sea por la gracia de Dios. Entonces, vamos a predicar en nuestra casa, pero con ejemplo. Vamos a modelar nosotros el estilo de vida cristiano. Cómo Dios o cómo nosotros queremos que nuestros hijos sirvan a Dios. A veces queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, pero nosotros no queremos servir.
no estamos dispuestos. A nosotros queremos, ¿verdad? Pues, bueno, yo me acuerdo de mi mamá. No voy a decir nada malo de mi mamá, pobrecita. Entonces, tenemos que transmitir, ¿verdad? Hermanos, como hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Entonces, tenemos que transmitir ese estándar alto de santidad. Yo estoy aprendiendo. Dijimos, recuerde, enseñe, modele, y en cuarto, ¿verdad? Amor. Usted debe amarles, debe amar a sus hijos. Y aquí no podemos hablar mucho, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que usted entiende muy bien que usted debe amar a sus hijos. Y cuando usted ama a sus hijos, va a hacer todo lo que está, ¿verdad?, a su alcance para que él pueda adquirir esa eternidad de la cual estamos hablando de una vez, ¿verdad? No los provoque, no los exaspere, no sea egoísta, sírvalos, protéjalos, sacrifíquese por ellos. Al rato se lo van a agradecer. Provea para sus necesidades, déle regalos, muéstrele afecto, déle placer, déle disciplina, ¿verdad? Ámelos también con el psicólogo. Ámelos de todas esas maneras. Una vez, o sea, cuando hablamos del amor, mis hermanos, es porque les repetimos la palabra, es porque les enseñamos la palabra, es porque les modelamos la palabra y es porque los estamos dirigiendo bien en los caminos del Señor. Y entonces podremos nosotros confiar en ellos. Y una vez que hay la confianza, ¿verdad? Ahora, cuando hemos hecho todo, podemos confiar en nuestros hijos, pero podemos confiar más en Dios. Si usted instruye a su hijo por el camino que debe ir, aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Y yo recuerdo en una ocasión, mi hijo me decía, mi hijo, papá, me dijo, lo que yo estoy haciendo, dijo, no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes me han enseñado, ustedes me han advertido, me han dicho cómo son las cosas, ¿verdad? Y nunca se culpen por haber sido malos padres, ¿verdad? Es mi responsabilidad. Y qué triste, a mí me dio tristeza, porque a mí no me está desligando de mi responsabilidad, al contrario, yo estoy orando por él. Pero qué más quisiera que sus palabras fueran diferentes, que dijera, ustedes me han modelado, ustedes me han enseñado, ustedes, ¿verdad? Por eso estoy en los caminos, por eso estoy sirviendo, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos escuchar como padres. Pero bueno, nuestra confianza está en Dios. Nosotros sembramos. Como padres nos equivocamos, hicimos cosas mal, dañamos el corazón de nuestro hijo en muchas ocasiones, porque no nacimos con el conocimiento a ser padres, ni somos perfectos, y tampoco esto, aunque suena como una justificación, ¿verdad? Pero bueno, en cierta manera, pues creo que sí lo es, ¿verdad? Nadie nació sabiendo ser padre, todos aprendimos y cometimos errores, ¿verdad? Y pagamos las consecuencias, pero nuestra confianza está en que el trabajo que como lo hayamos hecho, creyendo que era lo mejor o la manera como debíamos hacerlo, ¿verdad? Nuestra confianza está en que tarde o temprano ellos van a regresar, porque hay una semilla plantada en su corazón. Ahora, vamos a, ya casi terminamos, esa confianza que no se puede apartar, no se puede morir. Entonces nuestro esfuerzo en el poder del Espíritu de Dios que nos ayude, creyendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿verdad? Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa confianza que debe traducirse en esa oración constante por nuestros hijos. Si bien no lo podemos tener aquí todo el tiempo, pero en nuestras oraciones siempre deben estar. Vamos a orar en este momento para cerrar y luego vamos a dar paso a esta ceremonia bonita. Incline su rostro y oremos. Te damos gracias, Padre, por este pasaje
pasaje y este momento en la vida de nuestro Salvador que se nos da por Mateo, Marcos y Lucas, que lo mencionan, coinciden en este evento les pareció muy importante. Gracias porque tú tienes un lugar especial en tu reino, Señor, para todos, para los bebés, para los niños, para todos aquellos que nos arrepentimos y vinimos a ti. Señor, queremos que nuestros hijos, los niños que tú nos has permitido tener, queremos devolvértelos a ti, no perderlos del reino. Entonces te suplicamos que nos enséñes. Enséñanos a recordar y enseñar, a modelar y amar y a confiar. Y que nos entreguemos como padres a devolverte a nuestros hijos a ti. Señor, en donde se han desviado y no los vemos venir, danos un mayor celo y oración, una mayor esperanza, un mayor compromiso por alcanzarlos para que te puedan conocer. Y Padre, ayúdanos a crear una simiente, una descendencia, Señor, llena de bondad, de piedad, una generación pura que pueda corregir lo que está tan mal en nuestro mundo. Acabamos de hablar de una generación que se está desarrollando en estos tiempos sin ese temor, porque no hay conocimiento de ti en sus vidas. Bendice a toda madre y padre, todo hijo, todo joven, para que todos cumplamos con tu voluntad. Pero quiero agradecerte por tu gracia, por tu perdón cuando fallamos. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, este momento a continuación. Queremos que sea algo inolvidable en la vida de nuestros hermanos. Este momento que queda tan marcado, Señor, en nuestras vidas, fechas importantes, porque es el día cuando ellos, viniendo, Señor, a tu templo, a tu casa, hacen esta presentación, Señor, en fe, una entrega, una declaración de que esta criatura, Santiago Yair, te pertenece a ti, y que lo entregan y lo dedican para tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a los padres que pasen por aquí con la criatura. Gracias. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiero invitar a mi hermano diácono que pase por aquí, por favor. No se encuentra nuestro hermano diácono. Este es un momento muy especial en la vida de nuestros hermanos, ¿verdad? Muy contentos porque, miren, volvió a nacer nuestro hermano. ¿A poco se parece? Bueno, después le vamos a pedir una foto suya cuando tenía esa edad. En aquel tiempo no había fotografías, dijo, solo pintura. Ya ofendía a una mamá, ya ven lo que les decía hace rato, métanse con los hijos y entonces los padres. Estamos muy contentos en esta tarde y la recomendación, ¿verdad?, para nuestros hermanos, yo creo que han escuchado la predicación que se trató precisamente de ese momento tan hermoso, es difícil de poder conceptualizar o imaginarnos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo recibiendo a cada uno de aquellos niños que le traían, tomándolo en sus brazos y orando por ellos.
Así es que, mis hermanos, solamente recordarles ese hermoso privilegio, responsabilidad tan grande de parte de Dios que tienen ustedes como padres. Entendimos hoy que los hijos no son nuestros, son de Dios, le pertenecen a Él. Nosotros como padres solamente fuimos el medio para que Dios trajera a Santiago Yair a este mundo. Y una vez estando en este mundo, ustedes como padres, representantes de la autoridad de Dios sobre ellos, por eso ellos deben honrar a los padres, ustedes tienen la responsabilidad de enseñarlos para que cuando Él vaya creciendo, Él vaya, ¿verdad? Lo que dijimos en el sermón, Él regrese otra vez a Dios. Esta costumbre que tenemos, o hábito bonito, ¿verdad?, de presentar y dedicar a nuestros hijos, es algo que viene de la sociedad judía, ¿verdad? Ellos lo hacen como costumbres. Era para ellos el traerlos y presentarlos ante aquellas personalidades para que, poniendo sus manos sobre ellos, los bendijeran, ¿verdad?, deseando que les fuera bien en la vida. Y como padres, a ustedes los voy a comprometer ante la congregación. Hay muchos testigos aquí que nos van a escuchar decir, nos comprometemos, ¿verdad? Se comprometen a ustedes a enseñar a este niño en los caminos del Señor hasta el día, ¿verdad?, cuidarlo, protegerlo, hasta que el día cuando Él ya pueda hacer su propia decisión por Jesucristo, con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, voy a pedirle a mi hermano que lo tome en sus brazos, al niño, y que él dirija esta oración. Amado Padre Santo, siguiendo esta buena costumbre y este buen deseo, traemos esta criatura, Señor, delante de tu divina presencia, para que tú lo tomes junto con sus padres. El compromiso que han hecho, Señor, de instruirlo en los buenos caminos y que tenga una larga vida llena de bendiciones, de felicidad, y que a través de ella, Señor, su testimonio con las personas que tenga contacto en este mundo puedan ser bendecidas. Padre Celestial, gracias por estos hijos tuyos que sin pena y con agradecimiento te lo presentamos para que tú lo bendigas. En tu nombre te lo rogamos, Señor. Amén. 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 Voy a invitar a la congregación puesta de pie, ponga su mano derecha hacia este lugar. Toda la congregación, como parte de la gran familia que somos, estamos comprometidos a velar por la salud espiritual unos a otros y aquí por la familia. Que como hermanos, cuando vemos desanimados a un hermano, a una familia, podamos estar ahí para apoyarlos, para ayudarlos, para aconsejar, ¿verdad? Y en algún momento, alguno de ustedes va a ser maestro de estos niños, guías espirituales. Vamos a orar por los padres, porque como padres necesitamos sabiduría para guiar a nuestros hijos. Oremos por ellos. Extiendan su mano derecha y, Padre, en este momento, Señor, tan importante en la vida de nuestros hermanos, al traer, Señor, a Santiago Yair, Lanusa, Guevara, ante tu presencia, Señor, en este acto, Señor, en su presentación física en este lugar, en esta dedicación, Señor, a tu gloria, a tu nombre. Padre, es muy posible que para cuando él vaya creciendo y sea un joven, yo ya tenga canas o quizás ni pelo tenga, pero Señor,
A lo mejor ya ni siquiera esté aquí, pero Padre Santo, que tú les ayudes y les des la oportunidad a sus padres de verlos servir, ya sea en este lugar o en el lugar donde ellos estén, para cuando ellos crezcan, pero que crezcan en tus caminos. Bendito Dios, dirígelos, guárdalos, dales la sabiduría, la fuerza, Señor, que puedan haber convicción en sus corazones de tal manera que absolutamente nada los mueva, Señor, que nada los separe del amor tuyo, porque es tu promesa, que nada puede separarnos del amor de Dios a través de Jesucristo. Muchas gracias, bendito Padre. Bendice esta familia, Señor. Si les permites tener más hijos, Padre Santo, tú lo sabes, porque tú conoces el futuro de cada uno, Señor amado, pero te suplicamos porque Santiago Yair pueda crecer con seguridad, con protección, con el cuidado de sus padres, rodeado de amor, de cariño, de tíos y de todos los que están a su alrededor, pero sobre todo, Padre Santo, que guarde su corazón. Porque aún antes de que nosotros naciéramos, tú ya nos conocías. A Jeremías lo llamaste aún desde el vientre de su madre. Padre, así mismo, Señor, sé que tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Bendice a esta criatura y bendice a sus padres. Llénanos, Señor, de fortaleza en los momentos de debilidad y ayúdales a ellos, Señor, a tener el conocimiento que se necesita, Padre, para repetirles cada día ese conocimiento, que puedan ser modelos, Señor, para sus hijos y que los hijos puedan ir creciendo, Señor, en esa gracia del conocimiento de tu palabra. Muchas gracias te damos, los bendecimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas bendiciones, muchas felicidades y que el Señor les añada muchas bendiciones. Los hijos son bendiciones. Y bueno, este es el momento en el que Santiago Yair recibe su primer certificado. Y vamos a hacer entrega de este certificado. Dice así: certificado de presentación al Señor. Por este medio se certifica que Santiago Yair Lanuza Guevara, hijo de Ludín Lanuza y Brenda Guevara Bosa, nacido en Las Vegas, Nevada, el día 10 de junio del 2020, fue presentado al Señor siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, Lucas 2:22. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, Mateo 19:14. Y con este acto los padres se comprometen a cuidar a este niño y guiarlo espiritualmente, hasta que él por sí mismo reciba a Cristo como su Salvador y Señor personal. Este certificado es pedido en Iglesia Bautista Galilea el 9 de agosto, que es hoy, del 2020. Firman pastores y secretaria. Así es que sonrían.